¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Plaxi Talks, Bienestar en cada palabra. Hoy con dos grandísimas invitadas. Tengo el honor de presentar a dos personas que han tenido, y voy a decirlo así, mucho carrete en el área de recursos humanos, en el área de gestión de personas, en áreas comerciales, operativas. Bueno, vamos a conversar con Carmen Luz Morales, conocida también en el ámbito como la Lula. Ella es directora ejecutiva de WAP, speaker internacional, experta en desarrollo de talento, empleabilidad e innovación en recursos humanos. También autora del libro Código Abierto, que ustedes lo pueden comprar para que ya lo sepan. Se pueden meter a su página, carmenluzmorales.com, y encontrarán ahí su libro. Y tenemos también a Carolina Pérez, directora ejecutiva de Foresight Consulting, board member de diferentes empresas, speaker en innovación, experta en transformación digital, liderazgo estratégico y gobierno corporativo. ¿Cómo están? Bienvenidas. Muchas gracias, feliz. Directora Cor. Y sí, por Sí. supuesto. Oye, qué bueno poder tenerlas acá. Hoy vamos a hablar de el nuevo talento, empleabilidad y habilidades para un mundo en transición. Porque si hay algo que pasa es que el mundo va cada vez más rápido y las necesidades van cambiando mucho. Una tecnología que transforma, una inteligencia artificial que modificó la forma de pensar en los distintos puestos de trabajo, las ejecuciones de las personas, las tareas, incluso puestos que corren riesgo, otros que se incorporan. Así que lo primero que les preguntamos a todos quienes nos acompañan en estos capítulos, que nos pueden ver ahí también, eh, es lo primero que se les viene a la mente cuando hablamos de el nuevo talento. ¿Qué es el nuevo talento? Así como en 15 segundos, Lula. Creo que el nuevo talento es la capacidad de poder encontrar tu propia voluntad. Porque si bien no sirve de nada tener talento si no tenemos la capacidad de perseverar y de mostrar y desarrollar una metacognición, un buen trabajo profundo de cada uno. Por lo tanto, creo que la voluntad es básica para poder decir que es la cuota totalmente necesaria para poder desarrollar cualquiera de las habilidades que se requieren para el futuro. Perfecto. Bueno, yo creo que hoy día Carni es la importancia de las habilidades. Antiguamente la importancia eran las habilidades técnicas. Cuando ahora vemos un mundo en que las máquinas empiezan a hacer el trabajo técnico, cambia la relevancia hacia las habilidades ya blandas. Entonces hoy día, más importante que saber hacer las cosas como siempre las hiciste, es cambiar una mentalidad hoy día abierta, una habilidad de aprendizaje, y poder empatizar con tus equipos, trabajar colaborativamente, ser buen líder. Esas habilidades son las que hoy y en el futuro van a valer mucho más que las habilidades técnicas que en las que estábamos acostumbrados a valorar. ¿Y cuán posicionado está en el concepto de los gerentes de las empresas la importancia de estas habilidades blandas que llamamos? Yo creo que está posicionado, de todas maneras las personas y los gerentes entienden que de alguna manera para llegar de una situación actual a una situación futura mejor se requiere desarrollar capacidades organizacionales y también profesionales. Sin embargo, lo que no está muy claro es cuáles son, cómo desarrollarlas, cómo encontrarlas. Lo que se entendía antes por una capacidad blanda, quizá hoy día ya se habla de las power skills que reemplaza un poco más y con más fuerza específicamente esto de poder generar la voluntad, la adaptabilidad, el pensamiento crítico. A mi juicio, y bien como dijo la Caro, estoy en claridad de que hoy día la parte técnica la puedes sacar y bajar de Perplexity, de un ChatGPT, pero la capacidad de poder transformar, buscar la información con la voluntad de ir a buscarla, yo creo que hoy día es lo más relevante y lo que más se requiere. ¿Las habilidades blandas son entrenables, perfectibles, o solamente vienen en el ADN y hasta ahí un poco más no se puede hacer? No, yo estoy segura que son entrenables y por supuesto que tiene que haber voluntad, voluntad de cambio. Esta voluntad de empezar a desaprender para aprender y decir no porque yo siempre fui así o porque siempre hice las cosas así le resultó, va a seguir resultando. Esa es la mentalidad de aprendizaje, de entender que hoy día hay mayor relevancia en una empresa para asegurar su sostenibilidad en el liderazgo y en el talento que solamente en la planificación y en la estrategia. Yo creo que cada día más el mundo empresarial lo va tomando y va entendiendo que este entrenamiento ya tiene que ser de habilidades, ya tiene que ser de empatía, de trabajar el mundo colaborativo dentro de las empresas y no solamente del KPI duro. ¿Y cuánto crees tú que pondera esto? Es decir,
habilidades blandas 50 con el tecnicismo, o el tecnicismo tiene que estar un poquito sobre la habilidad blanda, o la habilidad blanda sobre el tecnicismo. ¿Cómo lo tienes? Lo que pasa es que hoy día toda la parte técnica está en un computador cuántico. Hoy día ya permite que un consultor pueda simular escenario y simplemente apretando un clic poder decir específicamente si muevo una palanca, toda la estrategia en la situación actual con tanto porcentaje de probabilidad va a funcionar de esta manera. Entonces, desde ese mundo, la habilidad blanda es saber hacer las preguntas al computador, saber manejar cómo voy a ocupar esa tecnología, efectivamente poder desarrollar, o sea, un agente... Ya, pero perdón, que te interrumpa, pero esa formación está en la universidad o no, porque No, como que ya no está, recién se- lo digo porque da la sensación como que, bueno, con 1 o 2 años en la universidad, listo, me suelto. No, Sí, por eso. Efectivamente, existen estas nuevas tecnologías, pero nosotros tenemos que empezar a desarrollarnos para un mundo, como profesionales tenemos que estar preparados para resolver problemas que no se han planteado, en modelos de negocios que no existen, con herramientas que hoy día están por desarrollarse. Entonces, ese entrenamiento sobre cómo voy a abordar, desde dónde voy a tomarlo, no es el conocimiento de la parte técnica lo más fundamental, sino la capacidad de poder adelantarse, el anticipatory thinking, cómo vas a mirar el futuro y desde ahí vas a ir construyendo diferentes escenarios y vas a establecer planes de mitigación o oportunidades viables, desde qué manera vas a ir construyendo esa estrategia futura. No es tan simple como simplemente decir esto, me entreno en la empatía y simplemente va a resolver el 90% de mis problemas, sino entender cómo confluir con esa tecnología para poder amplificar las capacidades que tiene cada persona y cómo voy a confluir porque la tecnología va a aparecer, de hecho, ya está y muchas veces no nos damos cuenta. Y nos estamos subiendo al carro, digo, las empresas, el nivel ejecutivo, la plana ejecutiva, tú que eres board member también, ¿se están subiendo a ese carro? ¿Están adaptándolo o todavía hay un poco como más lento, hay un poco de temor? Mira, yo creo que cada día más, pero todavía la brecha es importante, porque tú tienes también distintas generaciones, o sea, tienes personas que se han criado en un mundo digital y ya entran a la empresa con la cultura digital y con estas priorización de habilidades y todo, pero también tienes las personas que siempre han trabajado de una forma y tienes que subirle a este carro, o sea, no puedes llegar y desechar y ahí también se abre otro mundo, el mundo de capacitaciones, de motivar a estas personas, de entender que hoy día muchas de las personas tienen el miedo y viven con una mentalidad de temor de decir, estas herramientas y estas tecnologías me van a dejar sin trabajo. Lo que nosotros decimos es al revés. Si el que te va a dejar sin trabajo son las personas que saben ocupar estas herramientas, porque potencian su productividad, potencian su creatividad y son mucho más efectivos. Entonces, ahí está tu desafío, no en que las herramientas tecnológicas o la inteligencia artificial te quite tu trabajo, es subirte a este carro y usarlas a tu favor. Y puede ser que esté mal visto, por ejemplo, que yo esté trabajando y le pregunte algo a ChatGPT, como que me dé vergüenza, por ejemplo, no supe resolver algo que me pidieron, o hay unas palabras, un desafío, y bueno, busco ChatGPT. ¿Eso ustedes creen que está bien o mal visto? Yo creo que se depende del paradigma de cada persona, o por lo menos en mi opinión. Para, ¿De persona o de empresa? de cada persona. Ya. O sea, como empresa, muchos se han beneficiado y no tienen ningún poder en reformar incluso las redes sociales en el algoritmo. O sea, de hecho, uno de los temas del libro habla de la autenticidad, donde efectivamente creo y planteo que tenemos que resistir la tentación de simplemente preguntar a ChatGPT con el post del día y que al final seamos todos iguales. Y complementando lo que decía Caro, por ejemplo, en esto del aprendizaje, en la pregunta anterior, la Caro y yo, ¿dónde nos conocimos? En Universidad de Fire a Silicon Valley. ¿Por qué? Porque ambos teníamos la necesidad de generar aprendizaje por inmersión. Nos fuimos con un grupo, lo pasamos tanto, y hoy día la Caro está en el board de Singularity, que en el fondo ayuda y aporta a traer la innovación, la tecnología a Chile para que más personas puedan complementarse. Entonces, es una sed que voluntaria de cada persona para ir construyendo y utilizando esa tecnología. O sea, nosotros tenemos herramientas a nuestra disposición y cómo poder utilizarla parte de cada uno en respuesta a tu pregunta. Pero creo que tú tienes una experiencia maravillosa lo que están haciendo ya con el evento. Claro, o sea, yo aquí creo dos cosas. Lo primero es que creo que nosotros tenemos que hacernos cargos también como país. Entonces, parte de lo que nosotros trajimos hoy día y tenemos a disposición como Singularity, por ejemplo, es que las personas que no pueden viajar a Silicon Valley para conocer todas estas tecnologías disruptivas y cómo usarlas a mi favor, cómo usarlas en mi empresa, puedan conocerlo acá en Chile. O también a nivel, como decías tú, ¿cómo puede ser mirado que uno use estas herramientas?
Entonces yo digo, no, estas herramientas son las que te van a ayudar finalmente a ser mucho más competitiva tu empresa, mucho más eficiente y finalmente el gran objetivo de esto es ayudar a crecer el país. Y eso es lo que estamos todos. Entonces, ocúpalas más que limítalas en tu favor. Por ejemplo, yo pienso harto en el tema de la universidad o del colegio que te prohíben ChatGPT. Entonces estamos creando niños memoriones, que lo importante es que te aprendas de memoria esto y que no lo busques en ChatGPT. Y lo que yo pienso y lo que queremos traer a Chile también, por ejemplo, con Singularity, es un cambio de mindset en el cual no importa ser memorión, lo que importa es que la materia que ya tienes aprendas a debatirla, a defender de un punto de vista. Creo que esa es la educación que forma finalmente a los adolescentes y a los chicos. Entonces, cuando tú dices te prohíbo usar ChatGPT, es como si el día de mañana yo voy a poder conseguir esto en Internet, pero lo que no voy a conseguir son las habilidades que puedo aprender de debatir, de defender puntos. O el pensamiento crítico, soy Pensamiento crítico. asociado a eso. De hecho, a mí me pasó, yo hago clases en el MBA de la Gabriela Mistral y me contestaron realmente por ChatGPT, venía con los emoticones. O sea, era como evidente que Qué duro. fue gente que realmente estaban haciendo trampa. Entonces lo mandé a buscar por lo menos 5 fuentes de inteligencia artificial con la misma respuesta y que me justificara la pregunta. Entonces tuvieron que abrir DeepSeek y también Perplexity para poder ver con qué preguntas iban a quedar. Porque en el fondo yo no puedo prohibir algo que es totalmente natural. Las personas sí o sí le van a ir a preguntar a la inteligencia artificial. Lo que sí puedo desarrollar en ello es, primero, la coherencia para que efectivamente las respuestas que me están trayendo hayan sido bien formuladas y el prompt tenga y cumpla el estándar que se está buscando. Y además, el pensamiento crítico para poder definir cuál es la fuente que es fidedigna o no. Entonces, los que llegaron con ChatGPT, con fuentes que no eran claras y viables y que no fueron capaces de sostener el punto de la respuesta, por supuesto, tuvieron peor nota que aquellos que llegaron con fuentes fidedignas que venían desde Perplexity y que me mostraban específicamente a dónde ir a buscar el dato, el punto, el estudio al cual habían hecho referencia. Entonces, sí, puedes seguir educando, pero como profesores tenemos el deber de poner estas temáticas sobre eso porque es una realidad. O sea, no podemos cerrar los ojos y decir esto no pasa, porque sí pasa. Ahora, y esto va a pasar y yo tengo que educarlos para que realmente usen estas herramientas de forma amplificada. ¿Y quiénes son los principales encargados de promover este tipo de herramientas dentro de las empresas? ¿Es recursos humanos? Bueno, yo primero, creo que todos somos responsables desde nuestro cargo de poner un granito de arena para apoyar esto. Pero creo que es fundamental el rol del líder. Porque finalmente la gente sigue al líder. Y si el líder va y dice yo no la uso, yo la prohíbo, todos van a tener temor de usarla. Si el líder va y promueve y da el ejemplo, entonces también crea esta cultura de aprendizaje, esta cultura de apertura. Claro, confío en base a lo que el líder está haciendo, ¿no? Claro. Y ahí, bueno, es que el rol del líder sale siempre. En todas las conversaciones, en todos los capítulos que hemos tenido de Plexi Talks, el rol del líder es como fundamental, es crítico en esto. Yo ahí creo que muchas veces me piden a mí el acompañamiento directivo, el sello del líder, pero yo creo mucho más en el sello del equipo, en el ADN, que parte desde el momento de la contratación. Entonces, sí me pasa que el rol del líder tiene un protagonismo, pero la cultura la construyen entre todos. Si entre todos te digo, hoy te voy a mandar un prompt y te lo voy a compartir, o voy a entregar la información, o necesito que me digas cómo estás activando tu agente para poder dejarlo codificado para aumentar, no sé, las reuniones, que son tareas repetitivas, o para agendar cosas, y eso se transmite por memética como parte cultural dentro de las organizaciones. Creo que es mucho más fácil que en el fondo se impregne en el ADN de la organización. Al final el ADN lo construimos todo, claro, en la organización. Oye, y hoy día, ¿cuál es el desafío de las personas que están en reclutamiento cuando tienen que hacer pegas en todo sentido, en tecnología? O sea, a lo que voy, el nuevo perfil, independiente de la pega, ya puede ser un operario que es distinto, que tiene que trabajar con algo más duro, ¿cierto? Pero en pegas profesionales, el tema de la inteligencia artificial, ¿puede ser un deste? O sea, depende muy bien el estilo, la cultura, lo que tú vas a requerir para los procesos de reclutamiento y selección. Si tengo una especie o un rubro que sea muy, para un ejemplo extremo, de fundación, lo más probable es que yo necesite ciertos valores o tributos por sobre otros, como por ejemplo la colaboración, la construcción, el direccionamiento desde el equipo. Si es que estoy en una empresa como una startup, por llevarlo a otro ejemplo extremo, seguramente voy a pedir un ADN que sea mucho más tecnológico, de pensamiento escalable, de pensamiento crítico y seguramente con un nivel multigeneracional. ¿Pero debería venir en la formación de los profesionales como un ramo mínimo, por ejemplo?
Si a mí me preguntas, dentro de los ramos, hay 2 ramos que yo quiero implementar este año dentro de 2 MBA donde participo. Uno que ya estoy con la Chile, que es de desarrollo de carrera, que es un ramo específicamente que le enseña a las personas a autogestionar su carrera y a definir cuáles son las habilidades y brechas que tienen para poder ir construyendo su propio código hoy día. Y el segundo es un ramo sobre gig economy, específicamente para que las personas aprendan a tener no solamente una fuente de ingresos, sino múltiples fuentes de ingresos. Y ahí, Nacho, un poco para complementar a Lula, yo creo que si bien no nos vamos a ir a los cargos súper técnicos, pero en los cargos generales de las empresas, para mí ya no es tan importante, por ejemplo, si sabe inteligencia artificial o si sabe tal metodología, porque creo que hoy día lo que prima es traer los ADN y la mentalidad de las personas que hagan match con el de tu empresa. Porque tú puedes aprender, pero ¿qué importa el mindset que traigas? Si yo traigo el mindset de que, oye, yo soy súper exitosa y siempre lo he sido, esa persona puede saber mucho, pero no se va a adaptar a los cambios de tu empresa, no se va a flexibilizar. Entonces yo creo que las habilidades hoy día de adaptación, de tener esta mentalidad de aprendizaje continuo, de tener interés en saber lo que no sé, vale mucho más que el conocimiento técnico que puedo traer de una universidad. Entonces, tiene que haber un equilibrio y no como antes que, oye, yo traigo esta carrera, yo fui gerente general de esta empresa, por lo tanto, te aseguro que lo voy a hacer bien, porque el mundo cambió. Y por eso es que yo un poco te decía antes, lo que a mí me hizo exitosa no necesariamente me lo va a hacer en el futuro. Tengo que adaptarme a los cambios, tengo que saber cosas que yo no sabía y tener esta capacidad de aprender. Creo que ser colaborativo hoy día es una de las herramientas y de las habilidades básicas que tenemos que tener en nuestros equipos. Entonces, si sé o no sé de inteligencia artificial, no me importa tanto, porque si tienes esta actitud de aprendizaje continuo, de habilidad, aprendes. Pero la colaboración y el trabajo empático entre las personas no lo vas a aprender si no los has traído trabajando, no los has venido trabajando en tu vida. Dentro del entrenamiento de la voluntad, porque puedes tener un deseo y esa es una situación futura deseada sobre ti mismo, pero es la voluntad la que te permite ir generando todo ese entrenamiento para desarrollar lo que tú quieras. La humildad que decía la Caro, el pensamiento crítico, el pensamiento escalable, la motivación, la autogestión, la empatía, entre otras cosas, pero es la humildad. Ya, pero ustedes están hablando de, voy a ponerlo así como habilidades blandas, ya, yo sé que no es como tal, pero Power skills. power skills, ya, sí, power skills, pero cosas que tienen que ver más con, cierto, la inteligencia emocional, si se quiere, ahora como para ese lado. Entonces, cuando alguien está haciendo una convocatoria para un puesto, ¿cierto? Se abre una vacante. Entonces, ¿cuánto pesa el currículum, por ejemplo? No pesa, de todas maneras pesa. Tu trayectoria tiene un valor, pero efectivamente te vas a encontrar con una posición de hoy día un nuevo paradigma de contratación. Las personas no miran lo que tú hiciste en el pasado. Las personas quieren saber qué eres lo que eres capaz de hacer en ese futuro. Y eso te lo va a dar hoy día la voluntad y las habilidades blandas. Te voy a poner un ejemplo, como para ir bien concretamente. Gerente comercial, está mi programa de outplacement, llega y me dice, Lula, estoy postulando por una posición, pero me están pidiendo Google Ads, Google, Facebook Ads, me están pidiendo Power BI y estudiar no es para mí. Tú miras y dices, mira, si yo entreno su voluntad, voy a ser capaz de que ella pueda desarrollar cualquier cosa en el futuro. Y el tema es que el requisito, cuando yo entré a trabajar me pedían un Excel a 66.000 celdas y después tenía que llegar a 1.200.000. Entonces, el criterio va cambiando cada 4 años, lo que es deseable. Hoy día, en 4 años más va a ser requisito. Y eso va a seguir cambiando, va a ser eterno. Entonces, lo que necesito ver en el candidato es la capacidad de entrenar su cerebro. Porque hoy día se llama esta Canva, reemplazó PowerPoint. Y Canva hoy día es una habilidad, pero en 2 semanas más ya va a dejar de ser Canva y va a empezar a hacer una nueva aplicación que va a ser, por ejemplo, no sé, Gamma, y que va a hacer todas las presentaciones mucho más rápido. Entonces, ¿vale la pena que yo haga un criterio de selección por una herramienta? ¿O la debo hacer realmente por un mindset y una capacidad, como decía la Caro, de entrenamiento? ¿Y eso se puede sacar en una primera entrevista? Mira, yo creo que hay temas importantes como no solo la habilidad en misma, sino que como el mindset de la persona. Y eso sí tú lo tiendes conversando. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho en uno de los pilares de Singularity University, es el pensamiento exponencial.
¿Y a qué te refieres? En que si yo quiero hacer crecer mi empresa, no esté buscando pequeñas mejoras para crecer un 10% en mi ingreso o pequeñas eficiencias para crecer o bajar un 10% en mis gastos. Lo que uno busca es un pensamiento exponencial que diga, ¿cómo transformo mi negocio para hacerlo un 10 por? Más que andar buscando estas pequeñas eficiencias. Y esa mentalidad que sí se ve en pequeñas conversaciones, creo que hoy día y en el futuro va a ser lo relevante. ¿Cuál es tu forma de pensar? ¿Tú piensas en el 10% más o tú piensas en el 10 por? ¿Tú piensas en mejorar lo que hay hoy día o tú piensas en transformar el negocio? Y creo que esos cambios hoy día son mucho más relevantes que el currículum. Y de hecho, se ocupa Google Ads, Canva, Power BI, sea cual sea, esas herramientas van a quedar fuera mañana, entonces no vale la pena hacer una selección con respecto a herramientas de tecnología, sino más bien a un mindset que permita hacer esa escalabilidad. ¿Tienen algún ejemplo concreto que se acuerden de alguien así que quizá no era? No, me refiero a una persona, no necesariamente el nombre, pero de algún candidato que le haya pasado o algo así. Sí, yo trabajo, tengo un programa de UPSM y tengo muchos candidatos. Hay personas que en el fondo piensan desde un paradigma de pasado y cuando llegan a hacer una entrevista te empiezan a contar todos sus logros, pero les preguntas qué es lo que están buscando para el futuro y me dicen, no, estoy buscando una empresa o un cargo. A diferencia de estas personas que tienen muy clara su propuesta de valor, estoy buscando una empresa que efectivamente necesite crecer en tanto porcentaje o que esté en un modelo de escalabilidad, que quiere estar en 5 países o 10 países y que en el fondo hoy día esté sentando los cimientos y por mucho que sea quizás una startup, estoy dispuesto a correr ese riesgo porque realmente me interesa contar esa historia en mi currículum futuro. No son personas que tienen ambición, que en el fondo es parte del potencial, la ambición. Y dentro de eso que te ha tocado ver, porque eso es un cambio de mirada finalmente, ¿cierto? Es lo que tú le estás diciendo a esta persona, que no mire su pasado, no mire sus, no sé, habilidades técnicas, ¿cierto? Sino que su mindset, ¿verdad? ¿Cuántas personas están en el mindset antiguo, por ponerlo así? Uy, yo creo que hoy día cada vez menos. Yo creo que muchos se dieron cuenta que ya no podían seguir con el paradigma anterior. A mí me toca ver perfiles de personas que fueron desvinculadas de organizaciones y por supuesto llegan con un dolor muy grande, pero desde ahí han sabido reinventarse, avanzar y mirar esta propuesta de decir, es el futuro donde tengo que poner mi discurso, mi forma, qué es lo que puedo hacer y encontrar eso que me hizo, esas habilidades que me permitieron construir un pasado que fuese exitoso, cómo las pongo a disposición de ese presente y de esa empresa y cómo tiene que ser la empresa para que yo la elija. Y de ahí la Caro tiene mucho más carrete, como decías tú, que es que dentro del espacio del triple en eso con respecto a ese paradigma pasado y cómo lo han vivido también. Yo creo que cuando una empresa no originalmente digital, sino que una de estas grandes corporaciones se decide hacer la transformación digital, este es el mayor desafío. Porque claro, tú puedes traer una empresa y decirle, oye, ayúdame, quiero automatizar estos procesos, además quiero eficientar esto otro y voy a escalar. Y ahí tú tienes la mentalidad estratégica, tienes el mindset, tienes todo, pero no lo vas a lograr si todo tu equipo no se sube al carro. Ese es el gran desafío. Yo lo he vivido en empresas multinacionales en los cuales nuestro principal problema, por decirlo de una manera, es que estamos implementando algo que vuela y no lo usan. ¿Y por qué no lo usan? Porque están acostumbrados y cuesta mucho esta mentalidad de cambio, esta mentalidad de mostrarles que va a ser mejor su vida, más fácil, más eficiente. En vez de dedicarte a la tarea reiterativa, dedícate a crear, a pensar una mejor estrategia. Entonces, por eso es tan importante todo lo que es gestión del cambio y apoyar estos procesos focalizados no solamente en lo tecnológico, en la inversión, sino que acompañado del desarrollo de talento. Y un poco lo que te decía, el que se sube al tiro, el que está en proceso de subir, y el otro es cómo motivas al que no es tecnológico, no le interesa saber de tecnología y lo vivo pero súper lejano. Hoy día, ¿cómo convences a las personas de subirse a este cohete? Sí, eso hay que hacerlo parte del proyecto y hay que mostrarle la importancia de esto y apoyarlo. Pero pongámoslo como un ejemplo. En la gestión de transformación existen dos tipos de resistencia. Una resistencia es al qué y otra resistencia es al cómo. Las resistencias al qué tienen que ver con aquellas personas que han tenido una situación quizá más jerárquica, que en el fondo no les favorece el cambio.
Para ellos, el tipo de antídoto es uno, que es mostrar los intereses, lo que gana, mostrar cómo podría estar en su posición y en el fondo integrar sus propios intereses para entender cómo podría también ganar con ese cambio. Ahora, también están lo que también se tiene una resistencia, pero están asociados al cómo. Y esta resistencia tiene más que ver como, sí quiero el cambio, pero no estoy de acuerdo con el tipo de implementación, con la velocidad de implementación o la planificación de la implementación, que debiese ser primero esto o esto otro. Y desde ahí es específicamente dejarlos participar en ese diseño de implementación para que efectivamente se haga mucho más profundo el proceso de incorporarlo y que ellos lo propios. Lo sientan propio, exactamente. Pero son dos resistencias diferentes que si en el fondo esos dos cerebros son tildados y desde como si fueran el mismo problema, como que la resistencia fuera la misma y yo les tiro un tipo de remedio, no voy a poder dilucidar ni tampoco generar la causa, porque a los dos lo movilizan cosas diferentes. Uno tiene un problema con la planificación y ni con el cómo y el otro con el qué. Entonces, los antídotos son diferentes para mí. ¿Y se hace más complejo en empresas que tienen una alta diversidad intergeneracional? Claro, o sea, mira, más que intergeneracional, tiene que ver con las motivaciones que hay en esto, porque yo doy charlas, por ejemplo, a mujeres empresarias, mujeres líderes y todo, en las cuales hay desde personas súper jóvenes que quieren aprender esto, quieren saber, pero también hay personas de generaciones mucho más avanzadas que también quieren saber. Entonces esa persona te va a costar cero subirla porque quiere, ¿te das cuenta? Pero hay otras personas que pueden y no quieren, y eso no depende tanto de la generación. Hay alguna que le podrá costar más, pero finalmente lo que importa es de quién quiere hacerlo. Yo muchas veces les digo, si tú crees que es arriesgado cambiar, es mucho más arriesgado no cambiar hoy día. Y eso tiene que ser finalmente lo que nos mueva. Y eso es transversal. Oye, lo quiero llevar a otro punto que tiene que ver con, lo hablábamos un poco, esto del reclutamiento, la selección de talento. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial al momento de estar captando estos talentos? Porque hoy día se dice, ¿cierto?, que los currículum tienen que estar optimizados porque pasan por estos sistemas que ya se me olvidó el nombre, ATS, gracias. Tracking System. Eso. Entonces el currículum no puede ir con fotos, o no puede ir con imagen, o con algún color, o no puede ser un diseño de una página, sino que tiene que ser como bien estructurado hoy día, porque antes, o bueno, no sé si antes, pero hoy día en el mundo del currículum no existe una pantalla, hoy día ya es como también una carta de presentación de cierta manera, el cómo tú lo presentas. Y ahí la inteligencia artificial se ha dedicado a discriminar también muchos perfiles. ¿Es peligroso eso? ¿Corre un riesgo de perder buenos candidatos producto de eso, de la inteligencia artificial aplicándose en estos procesos? Sí, como para que la audiencia tenga como el antecedente, los ATS son diferentes según la plataforma que se utilice. La de Trabajando va a ser diferente a la de Laborum, la de Glassdoor es diferente, que sí. Lo que es importante es que cuando efectivamente los candidatos ponen inglés y en vez de poner inglés alto, medio, bajo, por una nomenclatura, ponen, por ejemplo, un gráfico con una barrita ahí al 80%, no todos los ATS están entrenados para poder leerlo. Entonces, desde ahí, el formato con el cual se establece el nivel de currículum efectivamente puede dejar fuera un gran porcentaje de candidatos, por lo tanto, saber hacer un buen currículum que sea a prueba de ATS es extremadamente relevante. Sin embargo, el currículum es solamente un canal más de comunicación o una de las herramientas comunicacionales. Lo que es más significativo acá es la metodología para búsqueda laboral. Y desde ahí está bien, podemos hacer llegar por la postulación, pero creo que las reuniones de redes, la colaboración, el espacio de conocer y evitar círculos, el tener una marca personal relevante que permita a los ejecutivos ser conocidos y reconocidos en un ambiente y tener círculos y vinculaciones de pertenencia, es mucho más significativo y mucho más efectivo también para las búsquedas laborales. ¿Qué piensas tú, cómo ves el tema de la inteligencia artificial ahí? Mira, yo lo veo de las dos maneras. Creo que tú tienes que tomar estas herramientas, conocerlas y sacarles provecho a tu favor. O sea, volvemos a lo mismo, en el cual ya sabemos que existen estas herramientas y sabemos que seleccionan, nos guste o no. Por lo tanto, yo tengo que trabajar en cómo potencio mi currículum en esta herramienta. Pero por otro lado, creo que es fundamental lo que dice Lula de la marca personal. O sea, aquí hay temas de múltiples relaciones. Nosotros vemos LinkedIn, que hoy día la gente sí mira qué es lo que has hecho, qué estás haciendo, Por has publicado. lo que has publicado, lo que no has publicado para bien y para mal, ¿te das cuenta? Entonces creo que esto es algo un poco más 360, sobre todo de cara a búsquedas laborales. ¿Y la tecnología humaniza o deshumaniza el trabajo?
Depende de la persona. Yo creo que cada persona puede definir. Si yo simplemente hago mis posts, yo trabajo mucho marca personal de ejecutivo y en el fondo yo veo que los posts son todos hechos por inteligencia artificial, me estoy deshumanizando. Y estoy replegando en sí una capacidad, un algoritmo y al final vamos a terminar todos diciendo lo mismo. Lo más relevante acá y Da mucho ver es una opción, sí. O sea, de hecho, les digo, ustedes métanse a ver los posts y es más, cópienlo y péguenlo en los verificadores de inteligencia artificial y te vas a dar cuenta que en muchas ocasiones son generados en un 100% por un algoritmo. Y desde ahí estamos en la modernidad plástica. O sea, mayonesa sin huevos, leche sin lactosa, algoritmos, profesores que hacen algoritmos. O sea, desde ahí yo creo que no me equivoco cuando digo que pasamos de una economía de productos a una economía que está basada en tecnología y ahora estamos pasando en una modernidad que es mucho más plástica y que esta es artificial. Y desde ahí, profesores que van a hacer algoritmos, coaching que están siendo algoritmos también. Y eso está pasando en nuestras narices. Por eso hablo de una modernidad gaseosa, que ya no es que nos tengamos que adaptar a un recipiente, sino más bien todo esto está pasando bajo nuestras narices y seguramente no nos damos cuenta. Y que yo ahí quiero complementar a Lula porque ella tiene una muy buena vista de la persona, depende de la persona. Y yo tengo también la otra vista complementaria que también depende de la tarea. Porque si yo soy una persona que hago algo totalmente reiterativo, tampoco tiene nada de un manobrazo, ¿te das cuenta? Entonces, meter ahí un bot, meter ahí un agente, finalmente no te humaniza ni te deshumaniza porque no generabas un valor. Entonces, si tú metes en esas tareas, que es lo que mucho se habla, tareas reiterativas, que no requieren pensamiento, a un bot, pero dedicas a la persona a generar valor, a modificar procesos, a pensar en estrategia, a pensar en nuevos productos, cómo llegar a nuevos mercados, cómo hacerlo esto mejor para el cliente. En ese minuto lo que te permitió a esta inteligencia artificial es humanizarlo, porque permitiste que esta persona que hacía una tarea que no generaba más valor que hacer algo reiterativo e iterativo, está hoy día sí pensando en algo que va a generar un valor. Más que reducción de costos, entonces una empresa es un aumento de ingresos. Por supuesto, y es eficiencia, pero eficiencia desde generar valor. ¿Te das cuenta? Entonces, muchas personas dicen, oye, esto va a venir a quitar trabajo. Realmente en ahorro de costos, sí. Y le digo como la mitad. Y las dos a la vez. No, y lo mismo cuando te dicen, oye, esto va a venir a quitar todos los empleos. Uno tiene que ser súper sincero y decir, sí, hay un grupo de empleos que potencialmente no van a existir después. Entonces, nuestra tarea como líderes es decir, cómo potenciamos otros empleos y van a empezar a nacer también nuevos cargos que hoy día no existen. Entonces, por eso es tan importante el tema del upskilling, de decirle a las personas, de capacitar a las personas, porque si van a haber empleos que no van a seguir existiendo, entonces empezar a capacitarlos para que se hagan cargo de otros empleos que generan valor o de nuevos trabajos que van a existir. Entonces, ahí también yo creo que es una responsabilidad de todos. Esto es como top-down. Entonces, y ese es el desafío hoy día para los líderes. Y ahí, ya, que justo me quería meter en eso, porque de cierta manera los líderes están a cargo de lidiar o conllevar estas incertidumbres en su equipo, Claro. ¿o no? Porque digo, más allá, no quiero pensar el líder como el CEO o el gerente general, sino lo que hablábamos antes, ¿cierto? Los que están en distintos grupos de trabajo que lideran, sin importar la jerarquía, me refiero, ese líder puede determinar que esas personas sigan en el trabajo, sigan con miedo o definitivamente lo abandonen. No estoy hablando de la relación social que tienen, no estoy hablando de que lo reten o no lo rete, sino que sea un sostén dentro de este proceso de transformación, ¿no? Cómo repotenciarlo desde otra vista, desde otro cargo. O sea, por eso es tan importante estar mirando qué distinto pueden hacer o están mirando las habilidades que hoy día tienen las personas y su potencial. Porque claro, tal vez hoy día hace esta habilidad que es reiterativa, que no genera tanto valor, entonces uno dice, bueno, Juanito no va necesariamente a generar valor en el futuro. Pero muy distinto que tú digas, esto hace hoy, pero tiene potencial y soy responsable también de entrenarlo, capacitarlo para que pueda aprender estas herramientas y no quedarse abajo. Entonces, bueno, habrán personas que dicen, no quieren lo que decía recién Lula, nada que hacer, pero el que quiere, nosotros tenemos como líderes que potenciarlo, ayudarlo, reentrenarlo y ser todo este tema de subirlo a este carro, apoyarlo en el camino y apoyarlo en este tránsito.
quizás esa es una visión, pero probablemente en otras empresas es esta persona ya, no sé, está muy vieja, no me sirve, no es nativo digital, por lo tanto me va a costar más reentrenarlo, capacitarlo, me sale más barato entonces traer a alguien más nuevo que es capaz de adaptarse mejor. Quizás no necesariamente, porque si tiene muchos años en la empresa, no es la carta más barata traer a alguien nuevo. Yo creo que siempre hay que apostar por la capacidad de actualización. Ahora, eso es una determinación. Cada persona puede tener esa apertura o no a poder crecer. Muchas veces sale de los programas y hoy día yo siempre le pido, también se los digo a todos los amigos que están en este minuto escuchando, por favor, no pongan filtros de edad ni de género dentro del proceso de reclutamiento y selección, porque primero es una infracción a la ley del trabajo y segundo porque no nos ayuda a la sociedad. Pero habiendo dicho eso, también hay personas que llegan con barreras autolimitantes que dicen, no, aprender no es para mí, yo no quiero aprender, de verdad no quiero, no tengo ganas de estudiar absolutamente nada más. Y esa resistencia muchas veces obedece a que cuando tuvieron que enfrentar modelos de aprendizaje o pautas de aprendizaje, tenían modelos totalmente secuenciales o la estructura educacional que existía hace 10, 20 o 15 o 30 años atrás, que es muy diferente a lo que vivimos hoy día. Nosotros ya conocemos el aprendizaje por inmersión y es súper grato, yo creo que no cambiamos, esa forma nos gusta viajar y estamos en ese proceso de ir aprendiendo mediante el viaje y desconectarnos y estar en ese formato. Pero antiguamente era un profesor que le hablaba una clase y desde ahí la forma de aprendizaje de cada uno es diferente y dado eso, muchas personas tienen la barrera autolimitante de querer aprender o querer aprender porque necesitan una asistencia para ir iterando rápidamente y si tienen eso, les sería muchísimo más fácil poder adquirir las nuevas herramientas. Entonces, yo creo que ahí la responsabilidad que tiene el recursos humanos es trabajar con la diversidad y la neurodiversidad en las organizaciones. Hay una parte de la quiet diversity que existe dentro de las organizaciones, de la cual podemos hacernos cargo y entregar nuevas formas de aprendizaje de acuerdo también a las necesidades. Y eso es parte de mapear y conocer mediante People Analytics a nuestra base de colaboradores. Oye, voy a poner un ejemplo. Yo soy un líder que está viviendo un cambio de transformación en la cultura organizacional de la empresa y también en el negocio. Por ejemplo, pasando de un negocio de papel a digital. Ya tengo un equipo de 6 personas, todas distintas en términos generacionales, ¿cierto? Con distintos intereses, que les interesan otros beneficios, no lo mismo, pero están con la incertidumbre porque la empresa les dice, ahora vamos a pasar a ser digital, vamos a dejar todos los papeles de lado, vamos a pasar al reciclaje, a modelos sustentables, qué sé yo. ¿Cuáles serían las recomendaciones que me darían a mí para poder llevar ese cambio? Que estamos hablando, yo no soy el gerente, sino que simplemente soy el líder de una área. Yo principalmente creo que tiene que ser un trabajo colaborativo. Porque si tú llegas y tú dices, de ahora en adelante lo vamos a hacer así, al que le gusta y al que no, yo te puedo apostar en este minuto, esto va a ser un fracaso. Y yo voy a tomar a la abuela, Colil, para terminar acá en el Paz de Lulas. Sí. No, pero hoy día, lo que hablábamos recién, creo que el tema de co-crear, cuando yo quiero hacer un cambio como líder, yo tengo que hacerme cargo de la incertidumbre. Liderar en incertidumbre es una de las habilidades que tiene que tener un líder hoy día. Por lo tanto, llevarlos a transformar este proyecto en un proyecto de la empresa a ser un proyecto de ellos. Yo creo que esa es como la médula del plan que tú deberías hacer en este cambio. Y después empezar un poco también a motivarlos y también a reencantarlos con el cambio. Con esto, ¿qué vas a lograr? Con esto, ¿qué beneficios vas a tener? No solamente la empresa no va a reducir gastos, sino que tú, Nacho, ¿cuáles beneficios vas a tener con este cambio? Pero tú vas a ser parte del cambio. Entonces, entre todos lo vamos a planificar, entre todos vamos a hacer seguimiento y si nos equivocamos, lo vamos a rehacer todos. Creo que esta forma de trabajo, piensa que hoy día ya no se trabaja en silo, hoy día se trabaja en células y las células son multiáreas, porque cada proyecto tiene que ser parte de todos para que funcione. Ya no funcionan los proyectos con un líder, con un sponsor, con un responsable, y si te equivocas te castigo. Todo eso ya no es lo que hoy día sabemos que eso no funciona. Entonces, trabajar colaborativamente, trabajar en equipo y que entre todos co-creemos el proyecto y le damos seguimiento, creo que hoy día es medular para que tengas éxito en este desafío. Y de hecho creo que haciendo como un paralelo, Martin Luther King dijo, I have a dream.
Y eso inspiró, y una frase que se escucha todavía por todo, todos sabemos a lo que se refiere. Él tenía un sueño y lo que hizo fue transmitir ese sueño. Esa habilidad se llama tener la capacidad de hacer sentido, make sense, a los equipos. Y es encontrar ese ápice de voluntad y de tu interés y motivación que te mueve ahí y tirarlo para efectivamente lograr que te comuniques, te conectes con esto que yo tengo como sueño, veamos cómo a todos nos beneficia y vayamos construyendo en conjunto. Esto que se llama alineamiento, que es muy jerárquico de decir, yo te digo qué hacer, cómo hacerlo y tú eres responsable del resultado, efectivamente ya pierde la lealtad desde el principio, porque las primeras líneas avanzan mucho más rápido, que son los que crean la estrategia, pero y las más de abajo se demoran mucho más en avanzar. Sin embargo, cuando la estrategia nace de la segunda o de la tercera línea y se hace como la co-creación, efectivamente la predisposición, la lealtad, ya tenés el 50% de las barreras, los obstáculos totalmente socializados. Porque ya la gente lo hizo y lo hiciste parte, fuiste tú. Oye, pero si está todo de acuerdo en ese periodo, entonces ya viene socializado desde el principio, ya no es algo que tengo que ir a aprender, sino más bien es algo que tengo con lo cual tengo que comulgar y transmitir y mantener porque todos estuvimos de acuerdo en eso. Inclusive, Lula, disculpa, Nato, inclusive cuando uno habla de los liderazgos antiguos era cuando el líder antiguo tenía la solución a todos los problemas. Entonces todos iban como papá, mamá, así como, voy, Nacha, tengo este problema. Y es como, solucionalo, dime qué hacer. Eso es el cambio de mindset que hay hoy día. Hoy día un buen líder debería ser el que dice, ok, está este problema, ¿cómo lo resolveré? Y devolverlo. ¿Qué me propones tú? ¿Qué me propones para resolverlo? ¿Qué vamos a hacer? Cuéntame cuáles son tus propuestas. Versus el día anterior que era, yo me las sé todas, tengo un ego gigante, haz esto y de esta manera porque lo vas a resolver. Entonces ahora la invitación para todos los líderes que nos están escuchando es escuchar, colaborar hacia la solución, pero no dar la solución, aunque muchas veces la sepamos. No, y incluso la mamá me tiene GPT y decir, este es mi problema, acá está el informe de último más, ¿qué me darías tú como sugerencia? Y empecé a tener múltiples estrategias. Entonces, al final, ¿cuál va a ser realmente el rol del líder? Sostener esa motivación. Y eso me lo puede hacer ChatGPT. O, por ejemplo, trabajar en la intuición con respecto al equipo, el manejar las percepciones. Eso va a ser más difícil que lo pueda replicar ChatGPT. Para todo lo demás, es una inteligencia artificial. Oye, y ahí los líderes, da lo mismo el rango de edad que tengan hoy por hoy. Lo pregunto porque probablemente hay algunos que pueden, digo, como las generaciones más nuevas, ser más flexibles en eso, entender más esto de las tecnologías. ¿Pesa un poco la edad que pueda tener ese líder a la hora de hacer estos procesos de transformación? En mi caso no, en mi caso pesa la voluntad. O sea, mis consultores trabajan con ChatGPT, todos y buscamos planes de búsqueda en las empresas, industrias, trabajamos mucho con eso, con Perplexity, cuando necesitamos ir a buscar la fuente, o sea, del byte. Por lo menos a mí en este minuto no me pesa o no me costó, pero sí lo que hice fue invertir tiempo y entender el modelo de aprendizaje de cada uno de ellos. Había uno que era un aprendizaje súper secuencial, donde le tenía que mostrar el paso a paso, bien documentado, como había otro que necesitaba mostrarle el mapa completo, el blueprint de lo que íbamos a ver en la clase, y después ir por cada uno de ellos haciendo zoom. Y esos son dos modelos de cerebro completamente distintos. Pero aquellos que no tuvieran ese modelo de aprendizaje o autoconocimiento para saber cuáles son sus propios métodos, Pomodoro, por ejemplo, que es otra técnica de aprendizaje que estudias cada cierto tiempo y deja lapsus entre medio para poder descansar el cerebro y volver a sostener la atención. Si uno no entiende cuáles son sus propios modelos de aprendizaje, va a ser más difícil. Entonces, yo creo que no es el cerebro, no es la capacidad de aprender, Ni la edad. ni tampoco es la edad. Acá el tema es metodología de aprendizaje. ¿Cuál es tu forma de aprender y la que mejor se adecua? ¿Y eso cómo yo sé identificarla? Si no la tengo esquematizada, conceptualizada. O sea, hay forma. Yo tengo test y trabajo con los diferentes perfiles para entender cómo le funcionan. Por ejemplo, tengo un hijo que es súper secuencial porque necesita como ir paso a paso. A mí me encanta que me cuente el final de la película. Así que cuando me cuenta el final de la película, decido si la veo o no y cuéntame toda la trama y ahí hago doble zoom.
Pero cada persona tiene algo distinto. Hay personas que son súper visuales, hay personas que necesitan un esquema, hay personas que necesitan ir aprendiendo por repetición. Claro, pero voy a decir, ¿cómo yo identifico eso? Yo, trabajador, Hay formas, te busco a ti. hay metodología, uno O en las empresas lo pongo así como, ¿a qué tengo que dirigirme para entender cuál es mi tipo de aprendizaje? Porque quizá yo nunca me he cuestionado, simplemente he aprendido porque, lo miro así ya, ¿y cómo aprendí tú? No, es que cuando lo miro, pero... Pues que hay veces que se juzga a un pez por su habilidad para trepar un árbol. Y la verdad es que lo más importante es que cada persona tiene que ir el pez al agua y el oso al árbol. Y necesitamos entender cuál es la forma que cada uno tiene. Y eso tiene que ver con el autoconocimiento. Existen, está lleno en internet para buscar cuáles son tus tipos de aprendizaje. Además, para predisponer el cerebro mediante frecuencia, el cerebro es electroquímico. No solamente habla de los neurotransmisores, sino también de ondas y frecuencias que te permiten hacer que puedas tener una mejor predisposición cerebral para el aprendizaje. Pero eso es súper personal. Hay personas que requieren tiempos más cortos, ciclos más cortos. Mi atención, la mía, o sea, dura 15 minutos, no más que eso. No se ha notado. Quizá cuando deja de hablar está pensando en cualquier otra cosa. En el auto que quedó mal estacionado. El auto que lo dejaste cruzado, ay, no me ponía estacionar yo. No, yo también creo desde el mundo corporativo ahora, entendiendo tu pregunta, es como yo como jefe, ¿cómo sé cómo cada una de las personas que trabajan conmigo aprenden? ¿Cómo las motivo? Porque son todos distintos. Y ahí yo veo dos roles súper importantes. El primero es de las áreas de talento y de recursos humanos de las empresas. O sea, ya no solamente importa en el minuto de reclutar, es qué ha hecho, si cumple estas actividades, si cumple esta antigüedad y todo. Creo que también tiene que ser parte del perfilamiento de la persona al buscarla y al tenerla, de qué tipo de persona es, qué la motiva, qué habilidades de comunicación tiene. Todas estas cosas tienen que ser importantes para hacernos cargo. Por ejemplo, yo en una de estas empresas que trabajé, el área mí de talento sí me hacía estos tests que existen hoy día y me decía, mira, Nacho le gusta la comunicación que sea con una previa porque él es más sensible, etcétera. Entonces yo sabía que tenía que ir donde Nacho y decirle, hola Nacho, buenos días, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo está esto? ¿Cómo lo pasaste? Ay, qué bueno, mira, te quería preguntar cómo está el informe que te pedí ayer. Sin embargo, sí eso, y yo le decía a Álvaro, iba a Álvaro y me decía, ya, ¿y qué quieres? Que estoy súper ocupado. Entonces, yo tengo que saber que a Álvaro le gusta conciso y preciso. Entonces, hola Álvaro, ¿cómo estás? Bien, oye, ¿qué tal el informe ayer? Entonces, creo que es fundamental, nuestro rol como líder es pedir ayuda, si no los conocemos o si conocemos a las personas, motivarlas, comunicarnos con ellas de acuerdo a cada persona y no a todos por igual. O sea, creo que eso es parte del rol del líder. Si no lo tengo, buscarlo como. Existen herramientas, como decía Lula, en el mercado. Existen herramientas gratis hoy día en las cuales sí te dan las habilidades comunicacionales de cada uno. Entonces yo creo que es fundamental tomar esta responsabilidad y no darlo por hecho. Oye, ¿y cuáles son, no sé si lo tienen o no, pero al momento de buscar nuevos talentos, ¿hay alguna pregunta que sea transversal que no dejen de hacer, por ejemplo? O sea, la típica de todos los procesos es, cuéntame de ti. Es como, y todo tiene que ver, y con esa simple información tú puedes medir si la persona tiene una buena relatoría, si se centra más en el pasado que en el futuro, cuál fue su motivo de salida, si es que lo dice o no lo dice, si puede establecer los logros, la capacidad de resumen. O sea, hay mucho que tú puedes obtener de la pregunta más básica, cuéntame de ti. Oye, a mí hay una pregunta que me encanta, que es, cuéntame de tus fracasos. ¿Ya? Eso habla más de la persona que cuéntame tus éxitos. Es como la antigua, dime tus fortalezas y tus debilidades, un poco más profunda, cuéntame de tus fracasos, porque ahí tú también entiendes que nosotros como personas aprendemos más de los fracasos que de los éxitos. Entonces, ¿cómo viviste tu fracaso? ¿Qué aprendiste de esto? ¿Y qué has escuchado y qué te ha tocado escuchar? No, mira, yo he escuchado a muchas personas hablar de errores en estos proyectos, en la falta de colaboración y todo, pero creo que en una entrevista me quedó muy marcada una persona que siempre fue muy exitosa. Entonces, él tomó su fracaso como cuando lo echaron del trabajo, tenía un puesto gigante en una multinacional de las más grandes de Chile y todo. Entonces, me decía, tuvo que pasar esto para que yo viera que no tenía una buena vida, que no me preocupaba de mí. Tenía la situación laboral que quería, tenía el auto que quería, tenía la casa que quería y la familia que quería, pero yo no era feliz.
pero estaba arriba de la máquina. Entonces, como estaba arriba de la máquina, yo no tenía tiempo de pensar, oye, si eres feliz o no. O sea, la última pregunta que se me ocurrió. Sin embargo, cuando estuve sin trabajo, por primera vez fue buscar un hijo al colegio, o sea, los papás no me conocían. Por primera vez me metí a un gimnasio y me di cuenta que de verdad estaba con sobrepeso, pero bueno, a qué le importaba si cumplía las metas, ¿te das cuenta? Por primera vez me di cuenta que no tenía hobbies. Entonces, ahora que yo sí busco un trabajo, estaba en una entrevista conmigo, yo sí te digo que yo no soy 7 por 24, porque yo ahora tengo vida. Y en ese minuto uno dice, wow, tuvo que pasarle lo peor para aprender lo mejor. O sea, y es súper común, la verdad, es que muchas personas te dicen, y cuando yo les hago la pregunta en serio, ¿cuáles son tus prioridades? Me dicen, mis hijos son mi prioridad. ¿En qué curso están? Hay uno está tercero, cuarto. Ah, ¿en serio? Y A, B, o C o D, porque creo que estoy en el mismo colegio. ¿Y cómo se llama su mejor amigo de la misma generación? Al final te das cuenta que conocen un cuarto de lo que realmente dicen que es su primera prioridad. Y hay una disonancia cognitiva muy fuerte que las ha hecho ruido durante mucho tiempo y no se han dado cuenta. Y otra pregunta que a mí me encanta y que es súper decisoria es, ¿por qué no debería contratarte? Esa pregunta es, ¿por qué no debería contratarte? O sea, ¿qué motivo real existe para que yo no te contrate? Entonces, la persona a veces dice, no debería contratarme si es que no quieres a un ejecutivo que sea muy comprometido. Perfeccionista. Como súper estándar, pero súper difícil. Y la verdad es que a mí me sorprendió una vez cuando le hice esa pregunta a alguien, me dijo, si yo fuera tú, no tengo ningún motivo para no contratarme, yo soy la persona y estoy segura de eso. Y la verdad es que me dejó súper contenta porque me pudo convencer. Me quedó como contenta. ¿Cuán relevante es en ese minuto la experiencia personal que te cuentan? Pero ¿Puede ser más relevante incluso que el currículum de la persona? o sea, depende. En mi caso, me habla muchísimo de las formas que tienen para abordar los problemas, independiente de si estos son de la empresa o si estos son de la vida personal, sino el cómo se anticipan, el cómo cuentan el relato, si son capaces de sacar reflexiones que sean significativas después de un proceso que haya sido doloroso. Entonces, creo que es súper relevante entenderlo. Ahora, el motivo de la reunión es laboral, por supuesto, y uno intenta salir de temas que son más bien personales, pero sí cuando me han contado experiencias personales, yo obtengo información y todo nutre la evaluación. Sí, ¿Y otro te ha pasado? sí, yo creo que es un complemento, la verdad, porque si bien la trayectoria también te dice mucho de voluntad, te dice mucho de fracaso, de éxito, lo que estamos hablando, la vida personal, esa es la persona que tú vas a contratar finalmente, ¿te das cuenta? Entonces, no son dos personas, no es yo soy así, Carolina, en el trabajo, yo soy así en mi casa. Entonces, cuando tú ves una persona, o sea, mira, cuando estuvimos en Silicon Valley, una empresa, un capital venture hiper exitoso, que eran de Corea y todo, decía, nosotros en la cámara, cuando viene un candidato, grabamos cómo saludan a la recepcionista, cómo piden esto, cuando les piden el carnet, cómo lo entregan y todo, lo grabamos y es parte del proceso de evaluación del candidato. Porque cómo es como persona te dice lo mismo o más que lo que te está diciendo el currículum. Porque esa persona tiene que ser match con el ADN de tu empresa. Esa persona es la que va a liderar a tu equipo. Esa persona es la que tú vas a decir, hay buen ambiente laboral, hay mal clima laboral. Piensa que hay estudios que dicen, las personas, los colaboradores no renuncian y saliéndose de las empresas, renuncian escapándose de un jefe. Entonces tú... Eso sigue dominando, sí. Sí, entonces la persona que tú estás contratando le estás entregando una responsabilidad tremenda, más allá de los números, de traspasar el ADN en tu equipo, en tu empresa. Entonces, yo creo que ambas cosas de verdad importan demasiado, sí. Y una vez me contaron que le habían preguntado a un amigo, me contó que le preguntaron cuántas pelotas de golf cabían en un avión. Ay, sí, o la de la pelota de tenis, ¿y por qué ir a esas líneas blancas? Sí, bueno, y a mí me hicieron una pregunta, me dijeron, ¿cuántos semáforos en rojo hay ahora? Y yo quedé en shock porque no entendí la pregunta. ¿Por qué me estaba preguntando? No tengo idea no sé cuántos semáforos caen, no sé. Tienen los objetivos. No, obvio, pero yo en ese minuto no lo entendí, ¿cachai? ¿Te lo explicaron? Sí, o sea, en el fondo era como cómo yo abordo ante una incertidumbre, ante algo que no sé, cómo yo me muestro, cómo yo reacciono y cómo demuestro los paso a paso.
Es súper significativa porque en el fondo yo muchas veces tenía que hacer la pregunta a la pelota de tenis, ¿por qué la pelota de tenis tiene líneas blancas? Y el 90% sí, porque el golpe, el rebote y puede permitir la dinámica de espacio. Cuando de verdad está así, lo puedo decir, mira, la verdad no lo sé, pero ¿sabéis qué? Me quedo con la duda, lo voy a averiguar. Y creo que eso es mucho más genuino, más rápido y tú puedes entender que el candidato es súper confiable. Me pasó eso cuando, porque ya yo dije, ya tengo que responder algo, entonces, bueno, me imagino, dije un número. ¿Y qué dije el número? Así, Súper grupiento. no, dije 500, pero ponte tú, llegué, dije 500. Me dijeron, ¿por qué 500? No, porque dije, puta, en una comuna habrán unos 80, entonces en 10 comunas, ¿cachai? Y empecé a hacer como el cálculo y dije como, algo así. Ya, perfecto, no sé qué. Y termina la entrevista, dije, chucha, ¿cuántos semáforos hay? Nunca me lo había preguntado. Y me metí a buscar. ChatGPT. No, porque esto fue Ay. antes, pre-ChatGPT. Y me metí a buscarlo y ponte tú, ya no, de verdad que no me acuerdo, eran 400, 500 semáforos. Ah, estaba ahí cerca. Sí, te la cero. Sí. No, y dije, ya. Y tomé la nota, Grupiento con suerte. tomé la nota y se la envié a la persona que me había entrevistado. Y le dije, estos son no sé qué. Sí. Y él después me dice, una de las razones por las cuales te contraté es porque tú te quedaste con eso, fuiste a buscar el dato, me lo trajiste. O sea, estás comprometido, me demostraste además que ha sido una especie de verificación de datos, lo cual me deja tranquilo y que fue determinante. Entonces, claro, yo ahí entendí a dónde iban ese tipo de preguntas que finalmente demuestran al candidato más allá de un currículo. Ahora, ese trasfondo, porque ¿por qué las personas dicen algo? Porque no se atreven a decir no sé. No sé. ¿Por qué no se atreven a decir no sé? Por el castigo del error, por el me van a ver mal. de mal, vergüenza. Sí. Entonces creo que eso es una habilidad que uno entrena, decir, ¿sabes que no sé? Lo voy a averiguar. Y finalmente no tiene nada de malo no saber, si no puedes saber todo, ¿te das cuenta? Pero eso también a ti te demuestra lo difícil que es no saber dentro de una sociedad exitista. Que el jefe lo sabe todo. Depende de la cultura también, porque hay organizaciones que tienen la cultura de la horca y que él se equivocó, vamos todos contra él. Y ese tipo, por mucho que tú hayas cambiado los jefes que tenían ese tipo de cultura, se va transmitiendo igual de memética. Cuando tienes un jefe específicamente que siembra la inseguridad dentro de sus equipos, y aunque lo saques, eso se va transmitiendo a través del tiempo. Y es súper difícil porque efectivamente las personas no hablan de eso, pero se va transmitiendo desde, no, prefiero no meter las patas, prefiero no arriesgarme, prefiero no correr riesgo. Y tú no entiendes por qué la empresa no avanza. Y seguramente tú preguntas, ya hace 4 años atrás, 5 años atrás, ¿cómo eran los liderazgos? ¿Quién está? No, había un jefe, pero ya se fue. Ok, eso ya se fue, pero la cultura no se reentrenó. Entonces, súper necesario también hacer ese hincapié. Oigan, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo, sí, está muy buena la conversación. Quiero agradecerle a la Lula, Carmen Luz Morales por haber estado acá, a Carolina Pérez también. Caro, muchas gracias. Me quedo también con algunos apuntes que creo que son relevantes de esta conversación. Hay muchos, sin duda, pero el tema de las power skills hoy día, para no decir habilidades blandas, no me re. Las power skills, el tema de la parte emocional, la parte de co-crear, la parte colaborativa, ¿cierto? Que son cosas que están empezando a tomar más protagonismo en una sociedad que está evolucionando quizás más a las tendencias, no sé si más europeas, pero más innovadoras si se quiere. El rol del líder. El rol del líder no había un capítulo en este podcast que nos salga el rol del líder. O sea, fundamental en momentos sobre todo de incertidumbre, entrenarlo, no importa la edad que tenga, dijiste tú, en la medida que tenga la voluntad y las ganas de capacitarse. La inteligencia emocional y bueno, el hecho de la inteligencia artificial que está ahí permeando todos los aspectos para bien o para bien. Por sí o para malo. Sí. Para malo. Y agrego la importancia de la mentalidad del aprendizaje continuo. El mindset es lo que te va a diferenciar de una persona a otra en el futuro. Ya lo saben entonces, para los que son candidatos, demuestren esas características, esas habilidades que tienen en plano. El código abierto, el maíz. Muy bien, pueden ir a leer también el código abierto de la Lula. Muchísimas gracias por estar aquí en Plaxi Talks, Bienestar en Cada Palabra. Nos pueden seguir en Spotify, en YouTube y por supuesto en nuestras redes sociales, @PlaxiChile. Ahí estamos en todas las redes sociales. Muchas gracias.